Hablamos de educación sexual integral, ¿sí? Y la ley provincial aún no ha salido, está en Cámara de Diputados, ¿sí? En realidad en Cámara de Senadores. Estamos haciendo fuerza para que esta ley salga, pero sí tenemos una ley nacional, ¿sí? Que es la ley 26.150. Cuando hablamos diríamos, de qué va la ESI, ¿no? Que es un poco lo que charlábamos ayer en función de esta nota, esta entrevista, tiene que ver con esto, con poder pensar con el plexo normativo que tiene alcance en función del desarrollo de lo que es la educación sexual integral en todas las instituciones. Lo que dice esta ley es que en todas las instituciones, tanto de gestión pública como de gestión privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, hasta el nivel terciario, el alumnado tiene el derecho a recibir educación sexual integral. Y yo siempre voy por el otro lado de la vuelta, ¿no? O sea, hay una cuestión en función de la garantía de derechos, ¿no? Quien tiene que garantizar esos derechos justamente es la docencia. Cuando hablamos del marco normativo, tenemos que pensar también de que hay un plexo normativo inmenso que avala, y en realidad más que avala, que exigió la presencia y que se instale la educación sexual en la República Argentina. Cuando hablamos de esto, hablamos de un marco de derechos internacionales, de convenios y tratados internacionales que la República Argentina tiene y que estén al nivel de la Constitución Nacional, en función de que aparezca, ¿no?, la educación sexual integral en las escuelas en la República Argentina. Esta ley que siempre, bueno, en este momento le decimos que es una ley adolescente porque tiene 15 años, viene, ¿no?, con una revolución. Yo siento esto, ¿no?, que como las adolescencias, la ley en estos 15 años que tiene, viene a traer alguna revolución, ¿no?, viene a traer una movilización, viene justamente a ser muy plástica, en el sentido de que más tarde, ¿no?, fueron apareciendo otras leyes que fueron adosándose a esta ley y que nos presentan, en función del desarrollo de la educación sexual integral en las instituciones educativas, un respaldo legal en función del trabajo con estas, digamos, con el alumnado, ¿no?, con las familias, con la comunidad. Entonces, es muy importante en primera instancia saber y conocer que existe un plexo normativo inmenso, no solamente internacional, nacional, sino también provincial, porque tenemos resoluciones y algunos decretos que ahora están saliendo también que son muy interesantes para garantizar los derechos de las infancias y de las adolescencias en las instituciones educativas. ¿Qué pasa hoy en las escuelas? En las escuelas de la región 3 de educación con este tema, más allá de, como bien decís, a nivel provincial, está allí, se está haciendo fuerza para que salga. ¿Qué pasa en la práctica, en cada una de las instituciones? Es totalmente diversa, nuestra región es muy vasta. La pandemia fue un retroceso porque también podemos reconocer, ¿no?, que muchas escuelas venían trabajando de manera sistemática. En realidad la ESI no es que es ESI 2 puntos o que hay una carátula que yo tengo que decir hoy vamos a trabajar ESI. La ESI se trabaja todo el tiempo desde que entramos a la institución educativa, de la manera en la que saludamos, en la que nos referimos al alumnado, en la forma en la que se forman las filas, en la forma en la que se disponen los espacios, en la forma en la que circula la palabra, en la forma en la que establecemos vínculos afectivos dentro, o vínculos, diríamos, dentro de la institución, en la manera en la que la docencia planifica, ¿no?, sus actividades curriculares, y la ESI es transversal, atraviesa todos los espacios curriculares, o al menos así debería acontecer, ¿no?, que atravesara. Entonces a veces es difícil visibilizarla, porque a veces, y nos ha pasado, ¿no?, que en algunos encuentros hemos estado trabajando con adolescencias y les han preguntado ¿qué trabajan? Trabajamos violencia de género. Bueno, eso es la ESI, ¿no? O trabajamos vínculos violentos en el noviazgo. Bueno, eso es la ESI, ¿no? O trabajamos las mujeres en la historia. Eso es ESI. O, por ejemplo, también, ¿no?, digo, para visibilizar de qué viene y también desmitificar aquellas cuestiones de lo que se trabaja, que tiene que ver con algunas cuestiones que intentan, ¿no?, derribar a la ESI, ¿no?, o por lo menos ponerla en un lugar en el que no es.
Un problema, suponete, de matemáticas, donde yo digo, en vez de decir, la mamá de Juan va al supermercado a comprar naranjas, yo digo, el papá de Juan fue al supermercado a comprar naranjas, y ahí desarmás mandatos, estereotipos, empezás a hablar de los roles de género, empezás a hablar de cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad o la corresponsabilidad doméstica, un montón de situaciones. Sí. Digo, cuando hablamos de ESI también se da esta resistencia o se da esto de que se mezclan muchas cosas. ¿Crees que falta quizás esto, explicar en qué consiste la ESI, un canal de diálogo entre, bueno, los estudiantes que quizás hoy están, como vos decís, con esta revolución y las familias, porque por allí se resiste lo que no se conoce quizás? Exacto. Yo celebro que las adolescencias, y voy por ahí, ¿no? Que las adolescencias estén exigiendo, la verdad que celebro y vamos por esa, ¿no? Bueno, que exijan, ¿no? Recibir educación sexual integral. Justamente, yo creo que hay un gran desconocimiento de lo que es la educación sexual integral, esto de poder sentarnos y charlar, bueno, y justamente también las puertas, nosotros hablamos o nos gusta hablar de las puertas de entrada de la ESI, ¿no? Y las puertas de entrada de la ESI no son una puerta que uno abre y cierra, sino que son puertas de entrada en la que se pueden dejar abiertas, pueden ser flexibles, pueden ser corredizas, ¿no? Pueden ser plegadizas y a la vez también permiten que entren un montón de cuestiones. La primera puerta de entrada es lo personalísimo, lo que yo me posiciono como docente y pienso acerca de ciertas cuestiones, pero que no tiene que obturar la posibilidad del desarrollo de ciertas temáticas y contenidos y lineamientos que están establecidos en lo curricular, ¿no? O sea, mis propios prejuicios y mis propias miradas no pueden sesgar, ¿no?, un derecho que tienen las infancias y las adolescencias. La segunda puerta de entrada es lo curricular, los contenidos. Y la tercera puerta de entrada es la familia y lo comunitario. Que la idea es tender puentes entre las familias y la comunidad para poder acercar de qué va la ESI. No es cuestión de pedir permiso, ¿no? Porque en realidad es un derecho que tienen las infancias y también ahí apelamos a la ley de niñez, ¿no? De niños, niñas, de protección de niños, niñas y adolescentes. Pero en realidad lo que vamos a hacer es contar, ¿no? ¿Qué vamos a trabajar? Los vínculos, la afectividad, vamos a trabajar el cuidado del cuerpo y la salud, vamos a trabajar los derechos. Bueno, vamos a trabajar esto en la ESI. Y la idea y me pasa, cuando nos hemos acercado a las familias y les hemos contado de qué va la ESI, las familias lo agradecen, ¿no? Porque, bueno, justamente es un programa nacional que acerca información científicamente validada y veraz. Ahora, ¿sí? Romina, sí, la pregunta es obviamente que la parte más importante, si se quiere, es el docente, es decir, la formación del docente en esto, ¿no? ¿Y cómo se trabaja? Bien, digamos, dentro de lo que es la provincia, nosotros tenemos programas de formación docente. En este momento hay varias líneas de formación y a la vez también hay que hoy justamente también para la docencia que esté viendo este programa, hoy se abren desde el Infot, desde la plataforma Juana Manso, 5 líneas de formación docente en función de la ESI con 5 temáticas diferentes a trabajar y a abordar. O sea que la formación es constante y además también hay una cuestión que es la autoformación, ¿no? Más allá de que haya una formación a nivel ministerial, a nivel nacional, también, o sea, así como tengo que ponerme, yo soy, digamos, mi formación de base es la docencia y docente en ciencias naturales, y yo me tengo que poner a actualizar todo el tiempo los contenidos de las ciencias naturales, ¿sí? Porque, o sea, obviamente que van avanzando con las investigaciones científicas. Lo mismo es con la ESI, ¿sí? No es lo mismo cuando empezaba la ESI en el año 2006 que hoy que tenemos la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario. Tenemos que ir acomodándonos en función de la sociedad y lo que demanda la sociedad, exacto, ¿no? Exacto.